El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es espectro expandido, todo lo que tiene que ver con las técnicas de espectro expandido. En primer lugar, vamos a realizar una contextualización de lo que ya hemos analizado en días pasados para poder darle una introducción a lo que es la modulación en espectro expandido con sus diferentes técnicas de acceso múltiple. Posteriormente vamos a enfatizarnos sobre el espectro expandido con CDMA y la división de estas dos técnicas de espectro expandido, que son por salto de frecuencias o por secuencia directa. Y finalmente, entonces vamos a tener una comparación entre las dos técnicas de espectro expandido. Y por último, entonces, pues las conclusiones. Entonces, comencemos. Una breve contextualización acerca de lo que hemos venido trabajando son los tipos de modulaciones. Recordemos pues qué es modular. Modular es variar los parámetros de una portadora con respecto a una señal moduladora. Es importante que tengamos presente que cada vez que vamos a modular, entonces necesitamos una señal portadora y una señal moduladora. La señal moduladora es nuestra señal mensaje, recordémoslo también. Y el resultado de la combinación o de la multiplicación, viéndolo desde el punto de vista matemático, entre la señal moduladora y la señal portadora, obtenemos la señal modulada. Entonces, ustedes ya han estudiado o ya hemos estudiado todos estos tipos de modulaciones según la naturaleza de la portadora o de la moduladora. Teniendo presente que en primer lugar ustedes revisaron o analizaron la moduladora analógica con portadora analógica. Entonces tenemos las dos señales de naturaleza analógica que me dieron como resultado las modulaciones en amplitud, frecuencia y fase, AM, FM y PM. Ahora bien, también ustedes ya han revisado, ya han estudiado la moduladora digital, que nosotros llamamos el dato de entrada, junto con la portadora analógica. Entonces lo que tenemos la conmutación por desplazamiento de amplitud, la conmutación por desplazamiento de frecuencia y la conmutación por desplazamiento de fase. Entonces ahí tenemos las tres modulaciones digitales que hemos llamado ASK, FSK y PSK. También han visto moduladora analógica con portadora digital, que es la modulación en amplitud, PAM, o la PDM, o la PPM, o la PCM, o la modulación delta. Entonces, estas son las modulaciones que se generan a partir de una señal de entrada de naturaleza analógica, llamada moduladora analógica, y una portadora de naturaleza digital. Y también se ha estudiado lo que es la moduladora digital con portadora digital, cada uno de los códigos de línea que hemos trabajado, como el NRZI, el NRZL, los bifases, que son el Manchester diferencial, el Manchester, el bipolar, que son el bipolar AMI, el pseudoternario o los retorno a cero. Entonces, todos estos son los tipos de modulaciones que hemos venido trabajando. ¿Listo? Bueno. Pero ahora aparece una modulación llamada de espectro expandido. Esta modulación es una forma de codificación que es muy importante en las comunicaciones inalámbricas. Este tipo de modulación no lo podemos encasillar en ninguna de las anteriores modulaciones. ¿Por qué? Porque se puede usar tanto moduladores o señales de entrada analógicas como digitales. Básicamente, ¿cuál es la idea de esta modulación de espectro expandido? Pues la idea, como ustedes pueden ver en la diapositiva, la idea es extender la señal que lleva la información en un ancho de banda superior al de la propia señal, con el objetivo de dificultar la intercepción de la señal. ¿Sí? Esto sobre todo fue generado inicialmente para fines militares. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Expandir ese ancho de banda y tener la señal de información o la señal mensaje dentro de ese ancho de banda expandido, de tal manera que
sea imposible interceptar esa señal. Solamente el receptor que tiene pues los códigos que generaron dicha señal son los que son capaces de decodificar esa señal, a pesar que es un ancho de banda bastante expandido. Entonces, el problema de accesar óptimamente un canal de comunicaciones cuando existen varios usuarios, es importante tener en cuenta que si los recursos son limitados, entonces, ¿limitados por qué? Porque es que el ancho de banda lo designan entes gubernamentales, entonces ya nos asignaron un ancho de banda específico, pero en ese ancho de banda específico necesitamos varios usuarios por ese mismo canal de comunicaciones. Entonces, ¿qué se generó? Se generaron diferentes estrategias para poder accesar de manera múltiple a ese mismo canal y optimizar su uso. Entonces, cuando empezaron a generarse ese tipo de estrategias dentro del marco de las comunicaciones inalámbricas, entonces se empezó con una estrategia llamada FDMA, que es el acceso múltiple por división de frecuencias. Posteriormente, entonces, ya las vamos a estudiar cada una, pero primero fue FDMA. Por sus características y por la manera tan costosa o los costos tan elevados que generaba implementar este tipo de acceso múltiple, entonces surgió el TDMA, que es el acceso múltiple por división de tiempo, y finalmente para optimizar el uso del canal y la mayor cantidad de usuarios, es decir, en ese mismo canal de comunicaciones, entonces se creó la CDMA, que es el acceso múltiple por división de código. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues mejorar como ese cifrado de la señal dentro de un ancho de banda expandido, ¿sí? Para que ese ancho de banda optimizara un canal de información, pero a su vez fuera difícil interceptar la comunicación. Entonces, teníamos ahí varias situaciones en juego. Aumentábamos ancho de banda, pero aumentábamos también el secretismo de la señal. Bueno, ahora veamos qué sucede con los diferentes tipos de acceso múltiple, porque primero se utilizó FDMA, luego TDMA y finalmente CDMA, que es la que vamos a estudiar más a fondo. Entonces tenemos la primera, que es el acceso múltiple por división de frecuencias. Entonces, FDMA, como su mismo nombre lo dice, acceso múltiple por división de frecuencia, significa que a cada usuario, como ustedes pueden ver en la gráfica, usuario 1, usuario 2, a cada usuario se le asigna un determinado rango de frecuencias. Entonces, solamente ese usuario puede utilizar ese rango de frecuencias. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, a cada usuario le asignamos un rango de frecuencias. Entonces, si nuestro ancho de banda es limitado, voy a tener también limitada cantidad de usuarios. Este es FDMA. Características de FDMA. Entonces, veamos. El ancho de banda del canal es relativamente reducido, como yo les estaba diciendo en la diapositiva anterior. Los canales libres, disponibles o no ocupados no pueden ser usados por otros usuarios para incrementar su capacidad si así lo requieren. ¿Por qué? Porque ese rango de frecuencias es asignado para un usuario específico. ¿Listo? Tengámoslo presente. Cuando se asigna un canal, la estación base y el móvil transmiten simultánea y continuamente. Para eso, entonces, se necesitan implementar duplexores de división de frecuencia. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. El ancho de banda es reducido. El ancho de banda de ese canal de comunicaciones es reducido. Sí, mejoró en primera instancia mayor cantidad de usuarios en un mismo ancho de banda, porque en un ancho de banda entonces teníamos diferentes usuarios y a esos diferentes usuarios se les asignaba un rango de frecuencias distinto. Pero la situación es que si de pronto quedaban canales libres, disponibles o que no estaban ocupados, no podían utilizarlos otros usuarios para mejorar la capacidad del canal. Simplemente si no fueron asignados, se desperdiciaba ese rango de frecuencia. Y cuando se realizaba la asignación de un canal,
tanto la estación base como el móvil transmitían simultánea y continuamente, pero para que transmitieran simultáneamente y continuamente debían utilizar duplexores de edición de frecuencia. Como también les decía en la diapositiva anterior, implementar este tipo de acceso múltiple por división de frecuencias tiene mayores costos, debido a que necesita un único canal por portadora y para eso necesita filtros pasabanda para eliminar las radiaciones de corrientes parásitas que se presentaran entre la estación base y el móvil. Entonces también podíamos determinar cuántos canales se podía soportar simultáneamente mediante este acceso múltiple de división de frecuencia, que se debía tener presente el espectro total asignado, la banda de guarda que teníamos en ambos extremos, ¿sí? Y el ancho de banda de un canal. El ancho de banda de un canal que corresponde, cada canal es un usuario. Entonces, para determinar ese número de canales que podía soportar FMA simultáneamente, entonces teníamos que aplicar este espectro total asignado menos 2 veces la banda de guarda, 2 veces porque tenemos una banda de guarda en un extremo y la banda de guarda en el otro extremo para no solapar las distintas frecuencias de los diferentes canales. Dividido en el ancho de banda de un canal, en el ancho de banda del canal total. Ese ancho de banda del canal, ¿cómo lo obteníamos? Pues el ancho de banda del enlace ascendente más el ancho de banda del enlace descendente. Veamos que aquí pues yo les tengo que es un duplexor, ¿por qué decíamos que necesitábamos duplexores? Porque cuando se hacía la asignación de canal, necesitábamos que tanto la estación base como el móvil estuvieran transmitiendo simultáneo y continuamente. Pero decía que para eso se necesitaba un duplexor. ¿Qué es un duplexor? Es un dispositivo muy común en los sistemas de radiocomunicaciones que tiene el objetivo de permitir el uso de una única antena para transmitir y recibir al mismo tiempo. Entonces tengámoslo presente, el concepto de por qué se necesita un duplexor de división de frecuencias en este acceso múltiple por división de frecuencias. Entonces, características importantes de FDMA, que a cada usuario se le asignaba un rango de frecuencias específico, ¿cierto? Que el ancho de banda es reducido, por lo que cada usuario va a utilizar un rango de frecuencia y si ese usuario no lo utilizaba no se podía reasignar, ¿listo? Que cuando se hacía esa asignación de canal, entonces ¿qué pasaba? La estación base y el móvil tenían que transmitir simultáneo y continuamente, para eso se necesitaban los duplexores de división de frecuencia. Este tipo de acceso múltiple por división de frecuencias tiene mayores costos porque es el diseño de un único canal por portadora. Necesito que tengan presente eso porque más adelante vamos a ver qué va a pasar con las portadoras. Y a la vez también se hacía de mayores costos en su fabricación y construcción debido a que necesitaba filtros pasabanda porque entre la estación base y el móvil había muchas corrientes parásitas, radiaciones falsas que se podían confundir con información. Podíamos sacar también el número de canales soportados simultáneamente teniendo en cuenta que ese canal, esto es un canal total, ¿sí? Ese canal, entonces, ¿qué hacíamos? El espectro total asignado menos 2 veces la banda de guarda sobre el ancho de banda del canal. ¿Listo? Esto era FDMA. Con esto iniciamos el acceso múltiple para optimizar el uso de un canal de comunicaciones que lo utilizaran varios usuarios. Esa era la situación de las comunicaciones inalámbricas, optimizar el uso del canal. Pero después se dieron cuenta que se podía implementar un TDMA, que en un mismo rango de frecuencias, entonces yo puedo asignarlo a varios usuarios, asignando intervalos de tiempo para cada uno de los usuarios. Entonces estaba mejorando el uso del canal. Entonces veamos. En TDMA, varios usuarios pueden compartir el mismo canal de frecuencia, pues este se haya dividido en ranuras o intervalos de tiempo, es lo que les estaba comentando. La compartición del canal se realiza en intervalos no coincidentes, entonces tenemos el usuario 1, una banda de guarda, el usuario 2, otra banda de guarda y así sucesivamente. Se puede
disponer de un número variable de intervalos por trama y para cada usuario. Entonces, en este rango de frecuencias tengo distintos slots de tiempo, ¿sí? Para diferentes usuarios. Entonces, así el ancho de banda asignado a cada usuario es variable, pudiéndose personalizar simplemente concatenando y reasignando los intervalos de un mismo canal o de varios. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea importante del TMA con respecto al FDMA? Que mejoramos y estamos optimizando el uso del canal de comunicaciones. Veamos que en el anterior, en el mismo ancho, en el mismo rango de frecuencia solamente estaba asignado para un usuario. Ahora, en este mismo rango de frecuencias tenemos varios usuarios porque a cada usuario se le asignó un intervalo de tiempo. ¿Listo? Ahora, en este tipo de TDMA, la comunicación no se realiza de manera simultánea. Se utilizan distintos instantes de tiempo para la transmisión y para la recepción, por lo que ya no se necesitan duplexores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determinábamos cuáles son los números de canales proporcionados por TDMA? Lo mismo, tenemos el espectro total asignado menos 2 veces la banda de guarda para cada uno de los extremos del canal, dividido en el ancho de banda del canal, pero ese ancho de banda del canal, como ahora ese canal vamos a tener diferentes usuarios por intervalos de tiempo, entonces el número máximo de usuarios por cada canal de radio. ¿Listo? ¿Qué no teníamos en FDMA? Que no teníamos esta cantidad de usuarios en este ancho de banda del canal, ¿cierto? Porque ¿cuántos usuarios habían? Había uno solito. Ahora podemos tener varios usuarios en diferentes intervalos de tiempo. Entonces así podemos determinar el número de canales proporcionados por TDMA en un canal de comunicaciones. Entonces así como lo tenemos acá en la gráfica, utilizamos la misma frecuencia, ¿sí? Pero esa misma frecuencia se le está asignando diferentes intervalos de tiempo. Entonces, un usuario 1 puede transmitir por esa misma frecuencia con un intervalo de tiempo asignado y el usuario 2, entonces también por esa misma frecuencia, pero con otro intervalo de tiempo. Pero fíjense lo importante es que tienen un canal común de frecuencia. Esto optimizó entonces el uso del ancho de banda del canal. Ahora, pasamos a CDMA, que es el acceso múltiple por división de código. Como pueden ver en la figura, también utilizan el mismo canal de frecuencia, ¿cierto? Un canal común de frecuencia, pero ahora ya no es por intervalos de tiempo, sino por códigos. Entonces a un usuario le van a dar un código, al otro usuario le van a dar otro código, y los receptores deben entender el código que le dieron a cada uno de los usuarios para poderlo decodificar. ¿Listo? Entonces, todos los usuarios comparten el mismo canal de frecuencia. Entonces, el mismo canal de radio puede ser reutilizado por todas las celdas vecinas sin necesidad de esperar el fin o el traspaso de la comunicación en curso. Entonces, es importante esto. Entonces, veamos, aquí es donde empezamos a hablar acerca del espectro expandido, porque ya empezamos a hablar del acceso múltiple por división de código. Entonces, a cada usuario se le asigna una secuencia de código. Entonces, acá en la gráfica tenemos un usuario A y un usuario B. Al usuario A se le va a asignar un código, al usuario B se le va a asignar un código. Códigos únicos que se usa para la codificación de la señal que tiene la información. El receptor debe conocer esa secuencia para poder decodificar la señal obtenida en recepción y recuperar los datos originales. Pero ¿cómo sucede eso? Entonces, el ancho de banda de transmisión es mucho mayor. Entonces, lo que tenemos acá, el ancho de banda del canal, el ancho es mucho mayor que el ancho de banda de la señal. Entonces, acá tenemos el ejemplo en la gráfica de la señal A, del usuario A. El ancho de banda del canal es mucho mayor que el ancho de banda del canal. ¿Listo? Por lo que el proceso de codificación lo que hace fundamentalmente es ensanchar el espectro de potencia de la señal original, ¿sí? Como vemos acá, ensancha el espectro de potencia
Y este proceso es conocido como la modulación en espectro ensanchado, donde la señal resultante es denominada señal de espectro ensanchado. Entonces, por favor, tengan presente que CDMA son los inicios a las técnicas de espectro ensanchado o espectro expandido, que también lo pueden encontrar así en los textos. ¿Cuáles son algunas como generalidades de esta técnica de la señal de espectro ensanchado? La señal de información transmitida, que en este caso que es la del canal A, en un espectro de frecuencias mucho más ancha. ¿Sí? El espectro de frecuencia es mucho más ancha que el mínimo de ancho de banda necesario para enviar la información. Entonces, pues para enviar esta información solamente necesitaría este ancho de banda del canal. Pero ¿qué es lo que se hace? Que la señal de información va a ser transmitida en un espectro ensanchado del canal. Se intercambia el ancho de banda de transmisión por una densidad de potencia menor y un mayor rechazo a la interferencia en la misma banda de frecuencias. Entonces acá, en este mismo espectro, yo también puedo enviar el canal B, ¿sí? En otro rango de frecuencia. ¿Qué sucede? Que cuando llegue al receptor, si no tengo el código con el que fue transmitido el canal A, no puedo interpretar qué fue lo que me enviaron, ¿sí? Entonces, para que por favor lo tengamos presente. Entonces, el mismo espectro de ancho de banda ensanchado, puedo enviar muchos canales, pero si en el decodificador no tengo el código de cada uno de esos canales, lo único que se va a escuchar es ruido. ¿Listo? Entonces acá tenemos una breve comparación entre las tres técnicas de acceso múltiple, FDMA, TDMA y CDMA. FDMA, que era el acceso múltiple por división de frecuencia, entonces para la comunicación entre dos usuarios utilizábamos un rango de frecuencia para cada usuario. Entonces, si necesito comunicar tres personas, ¿qué sucede? Para comunicar estas tres personas con estas otras tres personas necesito tres rangos de frecuencia distintos, entonces ahí ya estoy disminuyendo el ancho de banda óptimo del canal. ¿Sí? Entonces para esas tres personas, digamos que tenemos este ancho de banda que nos muestra la señal en la imagen. Entonces para esas tres personas ya estoy utilizando estos tres canales. ¿Sí? Estos son los tres usuarios. Entonces solamente me quedan libres estos cuatro. Pero ¿qué sucede? Que entonces solamente necesitamos un canal de frecuencia por cada usuario. Ahora, el TDMA, ese mismo canal de frecuencia, yo puedo transmitir información de tres usuarios distintos. ¿Por qué? Porque en cada canal de frecuencia lo vamos a dividir por intervalos de tiempo. ¿Sí? Entonces, en FDMA, un usuario con el otro usuario por el mismo canal de frecuencia. En TDMA, ese canal de frecuencia puedo 3, 4, dependiendo de los intervalos del tamaño de los intervalos de tiempo, voy a poder comunicar una cantidad de n usuarios con otros n usuarios por el mismo canal de frecuencia. Entonces estoy optimizando el uso del canal. Ahora bien, el CDMA presentaba mayores ventajas porque aparte de que puedo utilizar un mismo espectro ensanchado donde puedo enviar toda la información, ¿sí? Solamente el receptor que tiene el código del transmisor puede codificarla. El resto solamente escuchará ruido. ¿Listo? Entonces, en este mismo ancho de banda del canal, ¿cierto? Que tiene ya el espectro ensanchado, entonces ahí voy a enviar múltiples comunicaciones. Entonces ahí tengo múltiples usuarios enviando información. Cada una de esas señales de información están codificadas y solamente el receptor que tenga el código del transmisor puede interpretar o recuperar esa señal original. ¿Por qué estábamos hablando de las técnicas de acceso múltiple? ¿Cuál es su fin, estas técnicas de acceso múltiple? Mejorar el uso de un canal de comunicaciones, ¿cierto? Para que varios usuarios utilicen el mismo ancho de banda en diferentes canales asignados a esa comunicación. ¿Listo?
bien sea por FDMA, TDMA o CDMA. Como estamos hablando que CDMA utiliza un espectro expandido y nuestro tema de estudio es el espectro expandido, entonces vamos a empezar a hablar de ese espectro expandido de CDMA. ¿De qué trata? O sea, ¿cómo es el modelo general de un sistema de espectro expandido? Entonces acá vamos a tener unos datos de entrada que van a ingresar al codificador de canal. Este codificador de canal va a producir una señal analógica con un ancho de banda estrecho y centrado en una frecuencia dada. Entonces, los datos de entrada ingresan al codificador de canal que me genera una señal analógica con un ancho de banda estrecho y centrado en una frecuencia dada. Estoy hablando de un solo dato de entrada. Esta señal se modula haciendo uso de una secuencia de dígitos conocida como código de secuencia, o en algunos textos lo van a encontrar como código de difusión, de expansión. Bueno, este es el código PN, también lo van a escuchar como el código PN porque es el resultado generador de pseudo ruido. Entonces esa señal se va a modular con ese código de secuencia. El efecto de esta modulación es la expansión del espectro de la señal a transmitir. O sea, aquí el resultado es una señal expandida. El receptor, bueno, va al canal de transmisión. En el receptor, que es la parte de la derecha de sus pantallas, usa la misma secuencia pseudoaleatoria, es decir, este código de secuencia debe ser este mismo código de secuencia o código PN para poder demodular esa señal y finalmente decodificarla para recuperar el dato de salida. Básicamente eso es lo que vamos a hacer en el estudio que vamos a trabajar de espectro expandido. Un dato de entrada, un codificador de canal que me da una señal analógica, luego vamos a modular esa señal analógica por medio de un código de secuencia, que es un código PN generada por este señor generador de pseudo ruido. Posteriormente, el resultado de esa modulación es el espectro expandido de la señal que va a transmitirse por el canal de transmisión. En el receptor, entonces, el demodulador con ese mismo código PN generado por este generador de pseudo ruido vuelve a detectar cuál es la frecuencia central en la que fue enviada, luego decodifica ese canal y obtenemos entonces el dato de salida. Entonces veamos que este es el modelo general, porque vamos a tener algunas modificaciones según la técnica de espectro expandido que analicemos, pero es el modelo general de un sistema de espectro expandido CDMA, que es decir, que utiliza el acceso múltiple por división de código. Bueno, aquí tenemos el paso a paso de ese modelo general del sistema de espectro expandido. Lo que les estaba diciendo, entonces los datos van a entrar a un codificador de canal que produce una señal analógica con un ancho de banda relativamente estrecho y centrado en una frecuencia dada. ¿Sí? Entonces tenemos un ancho de banda estrecho centrado en una frecuencia dada. Esta señal de ancho de banda estrecho y una frecuencia dada se modula haciendo uso de una secuencia de dígitos denotado como el código PN. Generalmente el código de expansión se genera mediante el generador de números pseudoaleatorios. El efecto de esta modulación es la expansión del espectro de la señal a transmitir. Y el receptor usa la misma secuencia pseudoaleatoria para demodular la señal y finalmente esta pasa por un decodificador para recuperar los datos que fueron enviados. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Que tiene más inmunidad a interferencias, que se pueden usar para ocultar y cifrar señales, ¿sí? Porque en el mismo espectro se envían una cantidad de señales y solamente, como les he venido diciendo, el receptor que tiene el código la puede determinar o la puede recuperar. El resto de usuarios va a escuchar el ruido. Varios usuarios independientes pueden usar el mismo ancho de banda simultáneamente con muy pocas interferencias entre sí. Estas pocas interferencias están basadas en que se transmite por medio de secuencias ortogonales, quiere decir que están desplazadas 90 grados entre ellas. De esta forma, el receptor solo puede modular la señal si conoce la secuencia que ha utilizado en su expansión.
Los demás transmisores, como les he venido diciendo, que utilicen la misma banda, ven la señal básicamente como ruido, así estén en la misma banda de frecuencias. Sin embargo, para poder decodificar las señales CDMA, debe haber una sincronización entre las señales CDMA recibidas y el código generado en el receptor. Entonces, estas son algunas ventajas de la técnica. Por eso inicialmente se trabajó todas estas técnicas de acceso múltiple para fines militares porque era sobre todo usada para ocultar y cifrar señales. Bueno, entonces, como veníamos hablando acerca de las ventajas de esta técnica de espectro expandido, que tiene más inmunidad de interferencias, se puede usar para ocultar y cifrar señales y varios usuarios independientes pueden usar el mismo ancho de banda simultáneamente con muy pocas interferencias entre sí. Algunas generalidades acerca del espectro expandido. Entonces, al aumentar el ancho de banda, algunas generalidades del espectro expandido. Al aumentar el ancho de banda transmitido para una señal en un canal de banda estrecha, la probabilidad de que la información sea correcta aumenta. Entonces, ojo con lo que estamos hablando. Al aumentar el ancho de banda transmitido para una señal en un canal de banda estrecha, la probabilidad de que la información sea recibida aumenta, ¿sí? Entonces estamos hablando de un canal de banda estrecha que vamos a aumentar ese ancho de banda. Entonces obviamente pues, va a aumentar la probabilidad que la información recibida sea correcta. Esto se debe a que cada señal es una compilación de muchas señales de baja amplitud que se localizan en la frecuencia fundamental y en sus armónicos. Entonces el aumento del ancho de banda resulta en una reconstrucción más exacta de la señal original. Es simplemente que tenemos un ancho de banda, en un canal de banda estrecha, aumentamos el ancho de banda de dicho canal. ¿Y qué sucede? Pues vamos a recibir toda la información porque estamos aumentando el ancho de banda de una señal de banda estrecha. La mayor desventaja en los sistemas de banda estrecha, entonces, ¿cuál es? Lo que venimos hablando, la limitación de la capacidad del canal, ¿sí? Así que las señales deben transmitirse con la potencia suficiente para que la interferencia por el ruido gaussiano no sea efectiva. Y así la probabilidad de que los datos recibidos no sean correctos permanecerá baja. Entonces, en nuestro primer ítem nos decía que si tras aumentamos el ancho de banda transmitido en un canal de banda estrecha, la probabilidad de que la información sea correcta aumenta. Pero ahora, ¿cuál es su desventaja? Que en esos sistemas de banda estrecha tenemos la limitación de la capacidad de canal. Por lo tanto, debemos transmitir las señales con una potencia suficiente para que el ruido gaussiano no se una a nuestra señal de información y nos dañe la transmisión de la información. Entonces, si aumentamos la potencia de la señal, entonces ahí sí podemos decir que la probabilidad de que los datos recibidos no sean correctos permanecerá baja porque no se va a mezclar nuestra señal de información con el ruido gaussiano. ¿Listo? Entonces, ¿esto a qué va? A que la relación señal-ruido efectiva debe ser lo suficientemente alta para que el receptor recupere la señal transmitida con el menor error posible. Entonces, dentro de las generalidades del espectro expandido, tenemos que al aumentar el ancho de banda transmitido en un canal de banda estrecha, entonces la probabilidad de que la información sea correcta aumenta. Pero el problema de estos canales de banda estrecha es que limita la capacidad de canal. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese canal vamos a transmitir no solamente la señal de información, sino también la señal de ruido. Entonces, para que esa señal de ruido no sea efectiva, ¿qué hacemos? Aumentamos la potencia de nuestra señal para que ese ruido no interfiera en nuestra señal. Esto indica que la relación señal a ruido debe ser lo suficientemente alta para que el receptor recupere la señal transmitida con el menor error posible. ¿Listo? Ahora, al expandir la señal sobre un ancho de banda grande con una menor densidad de potencia espectral, también se logra alcanzar la tasa requerida para evitar la interferencia por el ruido. De esta manera se obtiene la misma relación señal a ruido sin necesidad de aumentar la potencia. Entonces, en este ítem, ¿qué nos dice? Ya no estamos hablando de un canal de banda estrecha, sino de un ancho de banda grande.
Y si tenemos un ancho de banda grande, podemos tener una densidad de potencia baja. ¿Listo? No como en el canal de banda estrecha, que necesitamos una potencia alta. Entonces, si la potencia total de señal se interpreta como la zona bajo la densidad espectral de potencia, entonces las señales con la potencia total equivalente pueden tener, entonces ojo con los dos casos, puede tener una potencia grande de señal concentrada en un ancho de banda pequeño, ¿sí? Una potencia grande concentrada en un ancho de banda pequeño, como lo tenemos en la señal verde. O una potencia pequeña de señal esparcida sobre un ancho de banda grande, como la señal azul. Pues podemos tener esos dos aspectos. Entonces, una potencia grande de señal concentrada en un ancho de banda pequeño, o una potencia de señal esparcida sobre un ancho de banda grande. Por lo tanto, la cantidad de energía es la misma antes y después de llevar a cabo el ensanchamiento de la señal. ¿Listo? ¿Qué se está haciendo acá? Entonces, lo que se está haciendo es, se intercambia el ancho de banda de transmisión por una densidad de potencia menor y un mayor rechaza la interferencia en la misma banda de frecuencias. ¿Listo? Entonces, esto es lo que originalmente tenemos, ¿sí? En un canal de banda estrecha, entonces enviamos una señal con potencia alta, estábamos diciendo una potencia alta para evitar el ruido gaussiano, ¿listo? Pero en ese mismo ancho de banda, ¿qué hacemos? Estamos aumentando el espectro del ancho de banda, por lo tanto ya no necesitamos transmitir a potencia tan alta. Y las características de la energía son las mismas antes y después del ensanchamiento de esa señal. Entonces no me altera la señal y sí me mejora la relación señal a ruido. Hay dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta al analizar el espectro expandido, que es la relación señal a ruido y la ganancia del proceso. Entonces la relación señal a ruido para una proporción de error baja está por medio de esta ecuación. Relación señal a ruido es igual a la capacidad del canal sobre 1.44 multiplicado por el ancho de banda. Entonces el ancho de banda, ¿qué va a ser igual? A la capacidad del canal por la potencia del ruido sobre 1.44 por la potencia de la señal. Así determinamos el ancho de banda del canal, determinando entonces la potencia de la señal y la potencia del ruido. ¿Cómo determinamos la capacidad del canal? Te resulta que Shannon no solamente fue útil con su teorema para la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Para la frecuencia del muestreo, sino también para la capacidad del canal. Y la capacidad del canal me dice que es el ancho de banda logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal a ruido. ¿Listo? Entonces aquí con ese teorema de Shannon podemos determinar entonces la capacidad de canal. Bueno, entonces esas son algunas generalidades para determinar entonces la relación señal a ruido y la ganancia de los procesos. Pero entonces ya tenemos la relación señal a ruido, ¿cierto? La capacidad de canal. Ahora veamos cómo determinamos la ganancia del proceso como tal. Entonces, uno de los parámetros importantes es esta ganancia G sub P, la ganancia del proceso, que es la relación en decibeles del ancho de banda de transmisión sobre el ancho de banda de la información, ¿sí? Este parámetro es supremamente necesario para determinar el número de usuarios permitidos en un sistema. Al ser mayor la ganancia, pues permite que más usuarios utilicen esta técnica de espectro expandido o espectro ensanchado. Entonces veamos que es importante tener en cuenta la relación señal a ruido que obtenemos por medio de esta fórmula, capacidad de canal sobre 1.44 por el ancho de banda, ¿sí? Y el teorema de Shannon me ayuda a determinar la capacidad de canal. Luego, la ganancia del proceso dada en decibeles me indica cuántos usuarios son permitidos en el sistema de espectro ensanchado
relacionando el ancho de banda de transmisión sobre el ancho de banda de la información. ¿Listo? Bueno. Ahora, estas técnicas de espectros, el espectro expandido se divide en dos principales técnicas. La técnica por salto de frecuencias, que es la FHSS, es nuestra primera técnica de espectro expandido, y la otra técnica de espectro expandido es por secuencia directa. Vamos a estudiar primero la técnica de espectro expandido por salto de frecuencias. Entonces, como su mismo nombre dice, salta las frecuencias, pero ¿cómo salta la frecuencia? Entonces veamos acá el canal 1 que está en color verde. Tenemos que la señal de información se divide en un intervalo de tiempo específico y ese intervalo de tiempo específico va a saltar en cada frecuencia. Vean que el intervalo de tiempo está fijo, no en una frecuencia más ancho, en otra más angosto, no. Tiene un intervalo de tiempo fijo, pero va a saltar en determinadas frecuencias. ¿Listo? En esta técnica la señal se emite sobre una serie de frecuencias aparentemente aleatorias, saltando la frecuencia en intervalos fijos de tiempo. El receptor captará el mensaje saltando de frecuencias asíncronamente con el transmisor y los receptores no autorizados escucharán una señal no inteligible. Entonces, por ejemplo, en este ancho de banda, llamémoslo así, entre 200 y 1600 milisegundos, en este tiempo entre 200 y 1600 milisegundos, están sucediendo muchos canales, están transmitiendo muchos canales, desde el canal 1 hasta el canal 78. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo de estas tres señales, el canal 1, el canal 2 y el canal 78. Veamos que ellos están saltando en diferentes frecuencias. O sea, yo en este mismo tiempo puedo enviar varias señales, ¿sí? Puedo enviar muchas señales, pero esas señales tienen un intervalo de tiempo fijo que va a saltar entre diferentes frecuencias. Entonces aquí estamos graficando el tiempo con la frecuencia, la transmisión en frecuencia. Entonces, ojo con eso. Algunas características de FHSS, que es el espectro expandido por salto de frecuencias. Entonces, ojo, que vamos acá a hablar de lo que yo les decía al principio, la frecuencia de la portadora. Nosotros normalmente cuando modulábamos una señal necesitábamos una portadora que tuviera cuáles características, que fuera mayor en frecuencia, menor en amplitud que la señal moduladora, independientemente de cuál fuera el tipo de modulación. Ahora utilizando las técnicas de espectro expandido, ¿qué sucede? Que la frecuencia de la portadora de la señal de información no modulada no es constante, ahora va a cambiar periódicamente, ¿sí? Entonces la frecuencia de la portadora va a cambiar. ¿Por qué? Porque está utilizando diferentes intervalos de tiempo. Entonces, durante los intervalos de tiempo t, la frecuencia de la portadora permanece igual, pero después de que cada intervalo de tiempo, la portadora salta a otra frecuencia, ¿sí? Entonces, si vemos en esta señal, la señal verde, entonces yo voy a tener aquí una frecuencia de portadora, ¿sí? Durante este intervalo de tiempo, entre 200 y 400 milisegundos, voy a tener esta frecuencia de portadora. Pero luego saltó a otra frecuencia de portadora con ese mismo intervalo de tiempo de 200 milisegundos, entre 400 y 600. Pero acá ya va a tener otra frecuencia de portadora. Luego saltó a otra frecuencia de portadora y luego a otra frecuencia de portadora y así sucesivamente. Entonces este salto de frecuencias tiene intervalos fijos, pero frecuencias de portadoras distintas. El patrón de saltos está decidido por la señal de código. ¿Sí? El patrón de saltos se decide por la señal de código. Recordemos que estamos en CDMA, que es el acceso múltiple por división de código. Entonces ese patrón de saltos de frecuencia está definido por una señal de código. Que inicialmente, si ustedes recuerdan el modelo básico de un sistema de técnicas de espectro expandido, teníamos un dato de entrada que pasaba por un codificador de canal y ese codificador de canal, para poder ser modulada la señal, entonces tenía que ingresar un código PN, ¿cierto? Bueno, ese código PN es el que nos están hablando acá. ¿Dónde se genera ese código PN? Allá en el generador pseudo aleatorio. Ahora,
Dentro de este acceso múltiple por división de código de saltos de frecuencias, vamos a hacer una distinción entre un salto de frecuencias rápido y un salto de frecuencias lento. ¿En qué consiste, por ejemplo, el salto de frecuencias rápido? Consiste en que la frecuencia de la portadora cambia un número de veces durante la transmisión de un símbolo, de forma que un bit es transmitido en diferentes frecuencias, ¿sí? Entonces, por símbolo cambia esa transmisión. En cambio, el salto de frecuencia lento, en este caso, múltiples símbolos son transmitidos en la misma frecuencia. Entonces, ojo con eso. Para el salto de frecuencias rápido, entonces, ¿qué tenemos? La portadora cambia un número de veces durante la transmisión de un símbolo. Entonces, vamos a tener muchos cambios de frecuencia de portadora según el símbolo. En cambio, en el salto de frecuencia lento, vamos a tener múltiples símbolos que son transmitidos en esa misma frecuencia. Ahí tenemos dos tipos de saltos de frecuencia, el rápido y el lento. Bueno, entonces ahora aquí, ¿qué tenemos? El diagrama de bloques de un sistema de salto de frecuencias. Y aquí ya lo podemos relacionar con las modulaciones que hemos trabajado, por ejemplo, la FSK o la PSK. Tenemos entonces un dato de entrada que fue modulado FSK o PSK, ¿sí? Entonces aquí a la salida voy a tener esa señal. Esta señal moduladora, perdón, esta señal modulada, entonces para obtener esta señal modulada, ¿qué fue necesario? Este dato de entrada, que es la señal mensaje, ¿cierto? Y una señal portadora a una frecuencia única. Pero aquí estoy generando una señal de tipo analógica, a pesar que la modulación es digital, ¿cierto? ¿Qué significa esta modulación? Que estamos modulando con una portadora analógica un dato. Entonces tenemos aquí a la salida una señal modulada de naturaleza analógica. Esa señal modulada ahora le vamos a aplicar la técnica de espectro expandido por salto de frecuencias. Se necesita, recuerden ustedes que yo les he hecho un generador de números pseudoaleatorios, ¿cierto? Ese generador de números pseudoaleatorios es el que me va a generar una serie de frecuencias y esa serie de frecuencias va a multiplicarse con la señal analógica. ¿Para qué? Para que esas frecuencias, entonces, para que esos saltos de frecuencia, según este sintetizador de frecuencia, me transmita esa misma señal, pero en diferentes saltos de frecuencia, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Hay un filtro de pasabanda para la suma de todas esas frecuencias y ya voy a tener mi espectro expandido, donde estoy transmitiendo mi señal modulada FSK o PSK, pero en un espectro expandido por salto de frecuencias. Ahora, en el receptor que voy a tener, que es el diagrama de bloques de la derecha, entonces está ingresando la señal con el espectro expandido. Ojo que aquí estamos con el espectro expandido. Tenemos que volver a generar ese código para que él detecte con cuál código fue ensanchado el espectro. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre en la recepción hacemos el procedimiento opuesto a la transmisión. Entonces, el código PN que fue generado acá sirve para detectar el espectro ensanchado en donde está ubicado cada una de esas frecuencias. Luego pasa por el filtro pasabanda para la diferencia de frecuencias y acá obtenemos entonces la señal modulada. Luego pasamos al demodulador, comparamos con una frecuencia de portadora y posteriormente se recuperan los datos de entrada. ¿Listo? ¿Qué tenemos de nuevo? Esta inserción de esos códigos de números pseudo aleatorios que me va a cambiar en frecuencia a la señal de entrada. Entonces la señal de datos es en primer lugar modulada con una señal portadora, que es lo que yo les estaba diciendo. Luego se extiende con una señal de difusión cuya frecuencia cambia constantemente. La frecuencia de una señal de propagación se selecciona de un rango de frecuencias predeterminado y solo es conocido por los usuarios del sistema. Por lo tanto, el proceso de comunicación es difícil de perturbar si se desconoce la frecuencia de difusión de la señal utilizada. Entonces veámoslo acá ya dividido lo que es el transmisor
y el receptor. Entonces, ¿qué tenemos? Un generador de secuencia PN, ¿sí? Que acá tenemos el código PN, con un patrón de K bits para cada periodo de salto. Recuerden que el salto de frecuencias tiene un periodo fijo, un intervalo de tiempo fijo. El sintetizador de frecuencia crea una señal portadora de diferentes frecuencias y la señal mensaje se modula por la señal portadora. Primero tenemos acá una señal portadora fija, ¿cierto? Para que me entregue la señal modulada FSK o PSK, tengo una señal portadora fija. Pero ahora esta señal va a ser modulada por medio del sintetizador de frecuencias con diferentes frecuencias de portadora según el intervalo de tiempo. ¿Listo? Y luego pues pasa por el filtro pasabanda para tener las diferentes frecuencias en una señal de espectro expandido. ¿Qué sucede en el receptor? Utilizando una secuencia de código generado localmente, que es la secuencia PN, la señal recibida inicialmente es bajada a banda base, ¿sí? Porque recordemos que cuando estamos haciendo la modulación, está modulado en banda base, aquí vuelve a ser bajado en banda base. En todo esto inmerso debe haber un circuito de sincronización que asegura que el salto de la portadora generada localmente se sincronice al patrón de saltos de la portadora recibida. De tal manera, entonces acá está la detección de los saltos de portadora, de tal manera que hagamos el desensanchamiento de la señal y podamos obtener la señal modulada BPSK o FSK, y luego si hagamos el proceso de demodulación que ya conocemos para obtener los datos de entrada que fueron transmitidos. Entonces, básicamente esa es la técnica de espectro expandido por salto de frecuencias. Veamos entonces el espectro expandido de secuencia directa, ¿sí? El espectro expandido de secuencia directa, antes que teníamos acá el tiempo, acá la frecuencia, ¿cierto? En el eje X el tiempo, en el eje Y la frecuencia, y teníamos que, por ejemplo, un canal X, teníamos una frecuencia de portadora con un intervalo de tiempo fijo que saltaba a otra frecuencia, a otro intervalo de tiempo, así sucesivamente. Ahora tenemos una frecuencia para un tiempo determinado. O sea, aquí tenemos diferentes canales. ¿Listo? Pero ahora, ¿de qué depende este espectro expandido de secuencia directa? Cada bit de la señal original se representa mediante varios bits en la señal transmitida, haciendo uso de un código de expansión. Entonces, lo mismo, vamos a tener un código de expansión. Pero este código expande la señal, o sea, el código expande la señal sobre una banda de frecuencias cuyo ancho es proporcional al número de bits considerados. Es decir, si tenemos un código de expansión de 10 bits, esa señal se va a expandir a una banda de frecuencias de anchura 10 veces mayor que un código de expansión de un bit. Entonces, como por ejemplo, si tenemos esta señal, quiere decir que todas estas señales fueron expandidas a la misma cantidad de bits porque tenemos la misma banda de frecuencias con la misma anchura, ¿sí? Entonces aquí depende es de la cantidad de bits. El anterior dependía de la frecuencia y del intervalo de tiempo fijo. Ahora acá depende de la cantidad de bits que vamos a ensanchar esa banda de frecuencias. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro diagrama de bloques? Aquí tenemos el transmisor y aquí tenemos el receptor. Antes de empezar a analizar, veamos qué diferencias tienen con el de saltos de frecuencia. Entrábamos una señal en el salto de frecuencia, ¿cierto? Pero primero se modulaba y luego se expandía. Ahora veamos acá que primero vamos a expandir la señal y luego la vamos a modular. Primera diferencia. ¿Listo? Perdón, segunda diferencia, porque la primera diferencia es que el ensanchamiento de nuestro espectro
en el espectro expandido de secuencia directa depende de la cantidad de bits. En cambio, de saltos de frecuencia depende de la frecuencia y del intervalo el intervalo de tiempo fijo asignado para cada frecuencia. Aquí depende de la cantidad de bits y dependiendo de esta cantidad de bits vamos a ensanchar la banda de frecuencias. Entonces, en la secuencia directa ingresa la señal, ensanchamos el espectro, luego sí modulamos con una portadora, que ya conocemos ese tipo de modulación. ¿Listo? Ahora bien, este espectro expandido por secuencia directa funciona extendiendo la señal de dato con una señal de expansión, que ya conocemos que es de origen pseudoaleatorio, cuya frecuencia es mayor que la frecuencia de la señal del dato. Siempre esa frecuencia de ensanchamiento debe ser mayor que la frecuencia del dato de entrada. Luego modula la señal de datos con la señal de portadora normalmente asignada. ¿Sí? Ahora, en el receptor utilizamos una demodulación, primero una demodulación coherente, ¿sí? Para poder hacer la demodulación del tipo que hubiésemos utilizado acá, bien sea PSK, FSK. Entonces, acá recibimos la señal modulada, primero la vamos a demodular, ¿sí? Entonces, el receptor usa demodulación coherente para el desensanchamiento de la señal, usando una secuencia generada localmente. Para ser capaz de desarrollar la operación de desensanchamiento, el receptor no solamente debe conocer la secuencia de código usada para ensanchar la señal, sino que además debe conocer los códigos de la señal recibida y los códigos generados localmente deben estar sincronizados, por lo cual resultan información modulada y luego de la demodulación la información original puede ser recuperada. Y por último, pasa a un filtro que elimina todas las señales y mantiene la señal del dato. Entonces veamos que esta de secuencia directa, al parecer más fácil porque solamente está enviando la información, ¿sí?, ensanchada dependiendo de la cantidad de bits transmitidos, que parece más sencilla, pero ¿qué sucede? Que debe estar sincronizada esos códigos que se utilizaron para la transmisión, debe estar sincronizados con los códigos de la recepción. ¿Listo? Cada uno de esos bits que se utilizaron para el ensanchamiento de la señal deben ser conocidos por el receptor para poder recuperar esa señal. Entonces, esta es el espectro expandido por secuencia directa. Veamos entonces la comparación entre FHSS, que es el espectro expandido por salto de frecuencias, y DSSS, que es el espectro expandido por secuencia directa. Este que tenemos aquí, ¿cuál es? El de la izquierda. Es el FHSS. El FHSS tiene una señal concentrada de gran intensidad que tiene una relación señal a ruido elevada. ¿Listo? Y el de secuencia directa, tenemos una señal dispersa de baja intensidad, reducida en la relación señal a ruido, pero trabaja con la misma potencia bajo la curva, que son los 100 milivatios. Entonces, ambos trabajan con la misma potencia del área bajo la curva, pero ¿cuál es la situación? Que uno concentra toda su energía en una banda estrecha y otro concentra su energía en una banda ancha. ¿Sí? Entonces es una señal de baja intensidad en una señal dispersa y los saltos de frecuencia son señales de gran intensidad con señales concentradas. Esa es la principal diferencia entre un salto de frecuencias y una secuencia directa. Algunas conclusiones. Entonces, acá tenemos el espectro de frecuencias utilizando la técnica de secuencia directa. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se extendió el espectro, que es lo que vemos en verde, se extendió el espectro, bajó la señal, ¿sí? El ancho de banda es mayor que la velocidad de transmisión de la información
el código de la señal se expande a la señal original. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se basa el DSSS, que es el espectro expandido por secuencia directa? Se basa en desplazar la fase de la portadora mediante secuencias de bits muy rápidas diseñadas de forma que aparezcan aproximadamente el mismo número de ceros que de unos lógicos. Esta secuencia se introduce sustituyendo cada bit de datos. El espectro expandido por secuencia directa en el emisor emplea un canal muy ancho, ¿sí? Como vimos acá en un canal muy ancho. La potencia es similar a la del salto de frecuencias, pero al repartirse en una banda más ancha, baja esa intensidad de potencia. Entonces aquí tenemos una potencia alta porque es una banda estrecha, pero acá tenemos una banda ancha, por lo tanto baja esa densidad de potencia. En el salto de frecuencias, que es el que tenemos acá a la derecha, el emisor va cambiando continuamente de canal y el receptor debe seguirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá diferentes mensajes, ¿sí? O sea, aquí, por ejemplo, cambió de la 1 a la 6, de la 6 a la 11. ¿Listo? Pero observen que el tiempo, el slot de tiempo es el mismo para todas. Es un slot de tiempo fijo. Ese es el salto de frecuencias. Y ese tiempo fijo, esos códigos que me generan ese slot de tiempo fijo, deben ser conocidos por el receptor para que puedan caer en la misma frecuencia y puedan desensanchar la señal y obtener o recuperar el dato de entrada.